Buenas compañeros, esta es la continuación del repaso de la clase de bioseñalización que le dio mi compañero Rodrigo. Eh, Recuerden de que este material es o no sustituye, mejor dicho, a los videos que le está dando el departamento, ni mucho menos al material, ni nada de eso, solo es una ayuda para intentar resolver o aclarar algunas dudas que tengan sobre alguna clase en específico. También quería hacer un hincapié en que intenten entender a la perfección las clases de bioseñalización y de hormonas. Todas son importantes, pero en específico estas dos les van a ayudar mucho en los siguientes años. Entonces, es de entenderlas bien, porque así es como se van a entender otros temas relacionados a esto. Ya mi compañero les explicó varios tipos de receptores. Yo les voy a explicar el receptor de guanil y ciclasa, que no se los mencionó en el video anterior. Y después de esto vamos a hablar un poco sobre la regulación de la transcripción, que se da por medio de hormonas. Entonces, para entrar ya en contexto, vamos a hablar sobre los receptores de guanil y ciclasa. ¿Qué son los receptores de guanil y ciclasa? Son receptores enzimáticos que se encuentran ya sea que abarcan la membrana celular o, como ya vamos a ver más adelante, que estén ya dentro de la célula, o sea, de forma intracelular. La función de estos receptores enzimáticos va a ser convertir el GTP en GMP cíclico. Ya este GMP cíclico sería un segundo mensajero, porque ya va dentro de la célula del receptor guanil-ciclasa. Bien, el GMP cíclico dentro de nuestro cuerpo va a tener diferentes lugares, diferentes tejidos donde va a funcionar, y muchos de estas acciones del GMP cíclico se da por medio de una proteína, que es la que tenemos acá en la diapositiva, que es la proteína quinasa G. Aunque, si me permiten, la abreviación está correcta, pero para ser más específico se llama proteína quinasa dependiente de GMP cíclico. Como vemos, esta proteína necesita este GMP cíclico, que va a ser sintetizado o transformado por medio de la guanilciclasa, ¿verdad? Entonces, GMP cíclico sería el sustrato para esta proteína, para que esta proteína se pueda activar, la PKG, esta. Entonces, esta proteína, al activarse, lo que va a hacer es fosforilar ciertos residuos de serina o de treonina en proteínas diana. Como recuerdan, fosforilar significa agregar grupos fosfato a estos aminoácidos, serina, treonina, en proteínas donde esta proteína, no sé si me están entendiendo este juego de palabras, necesita trabajar o necesita hacer esa acción. Bien, entonces esta enzima, esta proteína que va a fosforilar a esos aminoácidos, tiene diferentes dominios, ya sean dominios catalíticos, dominios reguladores. Entonces, parte de un dominio de esos reguladores que va a tener encaja en el espacio del sustrato, del GMP cíclico. Entonces, este GMP cíclico, como podemos leer aquí, transporta diferentes mensajes en diferentes tejidos.
Dependiendo del tejido, del órgano en que el GNP cíclico llegue, así va a ser su acción, su mensaje. Vamos a ver ejemplos. El GMP cíclico puede llegar al riñón, puede llegar al intestino, puede llegar al cerebro, puede llegar al músculo cardíaco. Y en cada uno de estos lugares o de estas zonas, de estos tejidos, va a desencadenar una acción diferente. Tanto en el riñón como en el intestino, lo que va a hacer este GMP cíclico es que va a producir cambios en el transporte de iones y también en la retención de agua. Eso es en cuanto al riñón y al intestino. Ta- También llega al músculo cardíaco. Recordemos que el músculo cardíaco es un tipo de músculo liso. Entonces aquí lo que va a hacer es que va a haber relajación por parte de este músculo. Mientras que en el cerebro lo que va a hacer es ayudar a desarrollar este cerebro para que pueda funcionar en una vida adulta. Entonces, viendo esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, tenemos que recordar, como ya les he dicho, que el guanil ciclasa se encuentra en diferentes tejidos y partes de nuestro cuerpo. Entonces, partiendo de ahí, vamos a iniciar el recorrido, por decirlo así, desde el corazón. Recordemos que el corazón tiene cuatro compartimentos, dos aurículas y dos ventrículos. Entonces, la aurícula libera una hormona que se llama factor natriurético auricular, que es la que tenemos acá. Y esto lo hace cuando el corazón se ensancha, cuando aumenta el volumen sanguíneo. Entonces, se libera el factor natriurético auricular y viaja por medio de la sangre y llega al riñón. Acá en el riñón hay una guanidiciclasa, que como el nombre lo indica, o la guanidiciclasa renal, se activa. Esta guanidiciclasa renal se activa por medio del factor natriurético auricular. Entonces, al activarse, recordemos que hacía la guanidiciclasa, que transformaba el GTP en GMP cíclico, ¿verdad? Entonces, al activarse va a aumentar el GMP cíclico. Y este factor natriurético auricular activa la guanidiciclasa específicamente en las células del conducto colector, que el conducto colector es como el final de la nefrona. La nefrona es como la unidad estructural del riñón y funcional. Entonces, vaya, ahí se encuentra específicamente. Entonces se activa la guanidiciclasa, ¿verdad? Aumenta por consiguiente el GMP cíclico, porque la guanidiciclasa es lo que hace. Al aumentarse el GMP cíclico suceden dos cosas. Aumenta la excreción de sodio y también la excreción de agua de forma renal. Ahora, guanidiciclasa van a ver en otras partes, por ejemplo, en el músculo liso vascular, en el músculo liso que hay en los vasos sanguíneos. Eh, para comenzar, esta guanidiciclasa se va a activar de la misma forma que la renal, o sea, por medio del factor natriurético auricular. Ahora, ¿pero qué va a hacer este factor en ese tejido? Vaya, lo que va a hacer es lo siguiente, nos vamos a ir acá, fíjense. Eh, Acá tenemos una cartulina. Si nos fijamos, está bastante enrollada. Imaginémonos que está contraída o está en su estado normal, por decirlo así. El factor natriurético lo que va a hacer, para que me entiendan, es quitar este hulito. Entonces, ¿qué va a pasar? La cartulina se va a relajar. A eso se le llama vasodilatación.
Cuando se relaja, el espacio que hay aquí por donde uno puede hablar y todo eso va a aumentar. ¿Qué pasa por ahí? Pasa sangre. Entonces, si ese espacio aumenta, lo que va a suceder es que va a haber mayor facilidad para que fluya la sangre. Entonces, eso va a aumentar. Y si hay más espacio para que la sangre fluya, va a haber menos presión, porque la sangre va a pasar con más facilidad, por decirlo así. Entonces, la presión arterial va a disminuir también. Ahora, en el intestino hay otra guanil ciclasa, pero esta guanil ciclasa es diferente en cuanto a su modo de activación, porque ya no va a ser activada por el factor natriurético auricular, sino que esta va a ser activada por unas, un factor que se llama guanilina. Y esto lo que va a hacer es que va a regular la secreción de cloro. Ahora bien, eh, también puede ser, o como se los digo, este receptor, guanilciclasa del intestino, también es el receptor diana, el receptor blanco, el receptor donde va a llegar una endotoxina que es producida por un animalito que se llama Escherichia coli. Entonces, esta endotoxina de la misma forma lo que va a hacer es regular la secreción, aumenta la secreción de cloro y por consiguiente lo que va a pasar es que va a disminuir la reabsorción de agua, o sea, que el agua vuelva de nuevo a la circulación, va a disminuir eso, por lo que se va a secretar más agua. Entonces, ¿qué va a producir esto? Diarrea. Bien, pasemos a la siguiente. Ahora, hay un tipo inconfundible de guanilciclasa que es bastante diferente a las demás. Se trata de una proteína citosólica que está unido fuertemente a un grupo hemo de la guanilciclasa. Obviamente, como todas las otras guanilciclasas, estimula la producción de GMP cíclico. Una de las cosas que es diferente a las demás es que esta guanil es activada por óxido nítrico. Este óxido nítrico se va a producir a partir de la arginina, de este aminoácido. La arginina, por medio de una enzima que se llama óxido nítrico sintasa, importante, que es dependiente de calcio, esta enzima, va a producir citrulina más óxido nítrico, que es lo que nos importa ahorita, por decirlo así. El óxido nítrico es un compuesto apolar. Esto es muy importante. Recordemos que las membranas plasmáticas están compuestas por una doble capa lipídica, entonces los lípidos son apolares. El óxido nítrico, al ser apolar, pasa, atraviesa esta membrana con facilidad sin necesidad de un transportador, porque ambos son apolares. Entonces pasa y ya en la célula diana lo que va a hacer es que se va a unir al grupo hemo de esta proteína y va a activar a la guanilciclasa. Si activa a la guanilciclasa, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el GMP cíclico, porque la guanilciclasa, como ya hemos venido viendo, eso es lo que hace. Ahora, si esto sucede en el músculo cardíaco, por ejemplo, si sucede en el corazón, este aumento de GMP cíclico lo que va a hacer es un tipo de relajación en la que el GMP cíclico ocasiona contracciones menos energéticas o como menos potentes. Entonces, el óxido nítrico se utiliza bastante para aliviar la angina de pecho o el dolor de pecho, que esto se da cuando el corazón tiene contracciones demasiado fuertes, demasiado potentes. Entonces el óxido nítrico ayuda a cierta relajación
para que estas contracciones no sean tan fuertes. Entonces por eso alivia esta angina de pecho. Pasemos ahora a la siguiente. Bueno, aquí está la función del GMP cíclico en el corazón. Recuerden que el GMP cíclico actúa por medio de la PKG. Muchas de las acciones se dan por medio de eso. Y en el ojo humano, lo que hace es que abre canales específicos de iones en bastones y conos, que son fotorreceptores que tenemos en el ojo. Entonces, vamos a pasar de la diapositiva y vamos a hablar ahora sobre la regulación de la transcripción por hormonas. Bien, hay cierto grupo de hormonas, como es el caso de las hormonas tiroideas, T3, T4, y los esteroides, que ya vamos a ver más adelante cuáles son, que van a tener un mecanismo diferente, por decirlo así, al de las otras hormonas. Estos dos pares de moléculas, por decirlo así, van a funcionar como ligandos de receptores que van a llegar, van a ejercer una acción, y estos receptores van a sufrir un cambio conformacional, y lo que va a pasar es que ya adentro, como los esteroides y las hormonas pueden pasar la capa lipídica fácilmente, ya adentro van a actuar en el núcleo y van a alterar la expresión genética de la célula. En el caso de los esteroides, como puede ser cortisol, como puede ser estrógenos o progesteronas, lo que van a hacer es que estas sustancias son demasiado hidrofóbicas, por lo que no se pueden disolver en la sangre. Entonces, para transportarse, van a necesitar de proteínas transportadoras para que la lleven del lugar donde se sintetizaron hacia tejidos o células dianas, que es donde van a actuar. Entonces, la llevan por medio de proteínas transportadoras, llegan a la célula diana, que es la que tenemos acá, y van a pasar la membrana por una simple difusión o por difusión simple, ya que son apolares. Eso significa que pueden pasar fácilmente la membrana lipídica, porque la membrana lipídica también es apolar. Entonces pasan sin ningún obstáculo, por decirlo así. Supongo que esto ya lo vieron en fisiología. Entonces llega al núcleo y se relaciona con los receptores ya dentro del núcleo. Estos receptores dentro ya de la célula, del núcleo, estos receptores, cuando no están unidos a esa hormona, a esos esteroides, que son los que van a llegar, tienen una función de suprimir la transcripción genética. Entonces, cuando esta hormona, este esteroide, se une a este receptor, el receptor sufre un cambio conformacional, y este cambio conformacional es capaz de interaccionar con unas secuencias de ADN. Esas secuencias de ADN se llaman elementos de respuesta a hormonas. Entonces, los aporreceptores, que son los receptores sin su ligando, suprimen esta transcripción. Al llegar su ligando, su hormona, su esteroide, el receptor sufre un cambio conformacional y se une a los elementos de respuesta a hormonas, alterando así la expresión genética, por supuesto. Ahora, miremos la imagen. Aquí está representado todo lo que les acabo de hablar. Este voladito aquí que parece frijol es una hormona o un ligando o un esteroide, como lo quieran ver. Este esteroide, como les decía, necesita de una proteína transportadora
para poder llegar hacia la célula diana. Esta es la proteína. La proteína, cuando llega a la célula, se desprende de la hormona y se va en busca de otra hormona, de otro ligando. La hormona pasa fácilmente la membrana y llega al núcleo. ¿Ves? Si se fijan, pasa fácilmente. Este en rojito que vemos es el receptor. Entonces, este receptor, al estar así, suprime lo que les acabo de hablar de la transcripción genética. Cuando la hormona se une al receptor, forma un complejo ligando receptor o hormona receptor. Este complejo es capaz de unirse a ciertas secuencias de ADN, que es a lo que se le llama elementos de respuesta a hormonas, y ya altera la expresión genética, ya inicia la transcripción, como vemos acá, y sucede los mecanismos que van como en cascadita. Esta especificidad en donde se une un esteroide con un receptor, lo podemos ver claro el uso que se le puede dar por medio de un fármaco, el tamoxifeno. Este fármaco se usa para tratar el cáncer de mama. ¿Cómo funciona? Pues, como dice aquí, el tamoxifeno es un antagonista del estrógeno. En el caso del cáncer de mama, las células cancerígenas necesitan de estrógeno para que se vayan dividiendo, para que se vayan multiplicando y para que el cáncer avance. Y este estrógeno necesita de un receptor para que se produzca la expresión genética, ¿verdad?, de estas células cancerígenas. El tamoxifeno es un antagonista, eso significa que compite con el estrógeno para unirse a este receptor. Cuando el tamoxifeno se logra unir, no tiene esos efectos en la expresión genética que tiene el estrógeno, por lo que la expresión genética no se da. Y esa división celular de células cancerígenas tampoco se da. Entonces, es común usar tamoxifeno en las quimioterapias de cáncer de mama y ayuda ya sea a curarlo o a alargar ¿cómo se llama? La división de células cancerígenas, que sea más despacio ese avance. Otro fármaco es la mifepristone, que es un análogo de esteroide, pero en este caso compite con la progesterona. Entonces, al unirse a este receptor, bloquea la acción de esta hormona, obviamente, porque ya no se está uniendo a la progesterona, y lo que hace es que bloquea la acción de la hormona para la implantación del óvulo fertilizado en el útero. Entonces, estos fármacos se ocupan bastante mediante el mecanismo que nosotros acabamos de ver, de los receptores, antagonistas y todo eso. Bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que me hayan entendido. Si algo no les quedó claro, vuelvan a verlo, lean el material, porque todo lo que he hablado aquí está en el material que les han dado a ustedes, en su bibliografía, todo está sacado de ahí. Entonces, léanlo, apréndanse algunas cositas, entiéndanlo, que es lo más importante, y cualquier duda pueden llegarla, pueden hacerla saber, y pues muchísima suerte en su parcial.